Vamos a comenzar. Nosotros en este caso tenemos una ecuación donde dice que es 5 por, entre paréntesis, x más 2. Es igual a 20. Entonces lo que tenemos que buscar es este número, qué valor hace que iguale toda esta operación a 20. En este caso lo que vamos a aplicar es una propiedad distributiva, porque yo no puedo sumar x más 2, no puedo sumar letras con número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esto bien llamado propiedad distributiva. 5 por x, simplemente 5x, 5.x o 5x. Ahora, el signo más por más es más, todavía si ustedes no trabajaron signos, simplemente bajan el más. Ahora, si no trabajaron la regla de signos en la multiplicación, ¿no? 5 por 2 es 10 y bajamos el igual y colocamos otra vez el 20, lo repetimos. Separamos el término y en una ecuación siempre lo primero que vamos a pasar, el número es lo que está sumando y por último sumas, restas y por último multiplicaciones y divisiones. En este caso, al separar el término, este 10, el que está más alejado de la x, es el que voy a pasar para el otro término, de este lado. Entonces voy a bajar el 20 y en las ecuaciones lo que vamos a hacer, en este caso, este 10 que está sumando, lo vamos a pasar a la operación inversa que es una resta. Si está sumando, cuando lo pasamos al otro miembro, se pasa restando, si está multiplicando, dividiendo y así sucesivamente. Vamos a ir viendo varios ejemplos de este caso. Ahora vamos a igualar y vamos a calcular. Ya arriba no vemos más, sino que nos enfocamos en este sector. 20 menos 10 es 10. Y acá en este 5x, en realidad en el centro acá hay una multiplicación. Lo contrario a multiplicar es dividir. Entonces 10 dividido 5 es 2. Ahora bien, ya sabemos cuánto es el valor de x, pero vamos a ver si realmente esta ecuación que hicimos está bien y vamos a realizar una verificación. Para verificar, lo que debemos hacer es repetir otra vez la ecuación en la parte de la verificación y reemplazar la x por el valor que nos dio nuestra ecuación. Entonces, colocamos el 5 por, que es este 5, abrimos paréntesis, pero en lugar de la x vamos a colocar el valor que nos arrojó nuestra ecuación, que fue un 2. 2 más, y ahora este 2 que tenemos acá lo repetimos, cerramos paréntesis, igual y al 20. La verificación nos tiene que dar una igualdad. Vamos a ver si nos da. Colocamos otra vez el 5, lo bajamos, 5 por, y hacemos esta cuenta. 2 más 2 es 4, igual a 20. Ahora multiplicamos. ¿Cuánto es 5 por 4? 5 por 4 es 20. Y fíjense en que 20 es igual que 20. ¿Qué significa? Que nuestra ecuación, lo que nosotros realizamos acá, esta operación, está bien. Vamos al siguiente ejemplo. Fíjense que es muy similar a la ecuación de recién, los números son muy similares, pero se agregaron más operaciones. Voy a separar el término y fíjense que ahora tenemos más cálculos. Vamos a hacer, en este caso tenemos una propiedad distributiva para aplicar, una resta y una igualdad. Entonces vamos a comenzar. 5 por x, propiedad distributiva, porque ya les comenté que yo no puedo hacer x más 1. 5 por x, 5x, más, si ya saben la regla de los signos, en realidad lo que tenemos que hacer es que más por más es más. Si no, todavía no lo vieron, lo que hacemos es simplemente bajar el mismo signo. Y ahora vamos con esta multiplicación. 5 por 1, 5, menos, bajamos el 10, igual a 20. Vamos a separar en término, por un lado, tenemos, ¿qué es lo que nos separa en término? Los más y los menos, un más 5 y un menos 10.
la igualdad, debajo de la igualdad repetimos el 20. ¿Y qué tenemos que saber? Que tenemos que juntar por un lado todo lo que es x y por otro lado todo lo que es número. Entonces, acá tengo mi 5x, que lo voy a dejar solito, porque es lo que yo quiero averiguar, es cuánto es el valor de x. Y tengo sumas y restas. Acá hay dos cosas que pueden hacer. O van pasando de a un término, o pueden pasar, en este caso, estos dos términos a la vez. Yo voy a pasarlo los dos a la vez, pero pueden hacerlo por separado. Este 10 que está restando lo vamos a pasar a la operación inversa, que es una suma. Lo que está restando pasa sumando. Este 5 que está sumando, ahora lo paso restando. En la igualdad, repetimos el 5x. ¿Por qué? Porque ahora yo lo que tengo que hacer en el siguiente procedimiento es hacer este cálculo, ¿no? 20 más 10 es 30, a 30 le quitamos 5 y me queda 25. Ahora, fíjense que me quedó este 5x y sepan que en el medio siempre hay una multiplicación. Lo contrario de una multiplicación es una división. Repetimos el 25. La operación inversa, la multiplicación es una división. 25 dividido 5 es 5. Entonces, ahora vamos a verificar si realmente esto que nosotros hicimos está correctamente. ¿Cómo se hace la verificación? Vamos a repetir la ecuación, igual, escribimos lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer es que en el lugar de la x vamos a reemplazar por el valor que nos dio la ecuación. 5 por, abro paréntesis, en el lugar de la x voy a colocar el valor que me dio recién mi ecuación, que fue un 5, más 1, cierro paréntesis, menos 10, continúo con la ecuación tal como está, igual a 20. Bueno, ahora voy a calcular 5 por, y esta operación que está entre paréntesis me da 6, 5 más 1 es 6, menos 10, igual a 20. Repetimos esta parte bajo el 20. Separo en término, porque me quedó un cálculo combinado, separo en término y hacemos 5 por 6 es 30. 30 menos 10, ¿cuánto da? 20. 30 menos 10 es 20 y fíjense que me quedó igual. 20 igual a 20. Vamos a ir con el siguiente ejemplo, pero sin antes darme un like, suscribirse al canal, comentar y compartir. Bueno, fíjense que este ejercicio es un poco más complejo, es un poco más largo, pero acá tenemos dos propiedades distributivas que tenemos que hacer. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer 2 por x, 2x, más, ahora 2 por 1, 2. Recuerden, más por más es más, 2 por 1, 2. Igualdad. Propiedad distributiva en esta parte también, porque yo no puedo hacer x menos 10. X menos 10 no es 9. No puedo mezclar letra con número, ¿sí? Entonces, como tengo esta multiplicación, voy a distribuir 3 por x, 3x, más por menos es menos, o si no vieron todavía la regla de los signos, bajan este menos, y 3 por 10, 30. Igualamos, y esta parte tienen que estar muy atentos. Yo al separar en términos observo que acá tengo letra y número. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en las ecuaciones? Juntar por un lado lo que es letras y por el otro lado lo que son números. Entonces, voy a observar que acá yo tengo 2x y de este lado tengo 3x. Entonces, ¿qué me conviene organizar? Me conviene organizar las x del lado donde yo en principio tengo más cantidad. Acá yo tengo 3x y acá tengo 2. Entonces la pregunta es, ¿dónde tengo más x? La tengo acá. Entonces voy a bajar este 3x y este 2x
lo voy a cruzar para este miembro. Que como está sumando, lo voy a pasar restando. Menos 2x. Y quiero hacer un alto acá. Acá el 2x no está sumando por este más. Está sumando por el signo que tiene delante. Y delante, cuando no tiene ningún número, o sea, ningún signo, no lo observamos, siempre es positivo. Entonces, lo contrario de positivo es negativo. Ahora voy a bajar este 2 que me quedó acá porque voy a juntar números con números. Y voy a mirar este 30 que está restando porque el signo se mira adelante, lo voy a pasar sumando. Ahora vamos a calcular 30 más 2, 32, igual, y tengo 3x y me sacan 2x, me queda simplemente 1. Pueden hacer o colocar la x solita o pueden poner una x, 1 por x, vamos a colocarlo más acá, ¿sí? Y se hace un poco más largo simplemente. Coloco la x sola, 32, y recuerden que este 1 acá que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. 32 dividido 1 es 32. Fíjense que me da igual. O sea, ustedes pueden haber dejado simplemente 3 menos 2, la x igual a 32, y va a quedar de esta misma forma que acá. Vamos a hacer la verificación. Para los que ya vieron el video completo, saben que la verificación es repetir otra vez la misma ecuación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en el lugar de la x el 32. ¿De dónde salió ese 32? De la ecuación. 32 más 1 es igual a 3 por 32 menos 10. El que se queda hasta el final aprueba matemática. ¿Por qué? Porque van a ver todo cómo se termina definiendo esto. 2 por 32 más 1 es 33. Igual 3 por 32 menos 10, 22. ¿Por qué saco el paréntesis? Muchos se preguntarán, ¿por qué saco el paréntesis? Porque ya me dio un solo resultado. Al darme un solo resultado ya no necesito el paréntesis. Además, porque también me da positivo. Eso cuando estén un poquito más avanzados van a poder entender a qué me refiero. Ahora hacemos 2 por 33 es 66 y 3 por 22 es 66. Fíjense que me dio igual. Gente, espero que les haya sido muy útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan, que me escriban y nos vemos en el próximo video. No dejen de suscribirse. Beso inmenso. Bye.